Milei, sin gestión no hay libertad. Promediando el primer año de gestión de Milei, tenemos datos económicos que difícilmente se podían vaticinar 6 meses atrás. El tipo de cambio oficial se mantiene en cerca de los 900 pesos, frente a una inflación que ha superado el 80%, la pobreza ha superado el 56%, la balanza comercial en lo que sería un primer cuatrimestre supera los 6.000 millones de dólares, con un aumento en las exportaciones cercano al 10%, pero una caída de casi el 24% de las importaciones. Sobre todo tenemos caídas en los socios comerciales como Brasil, que tiene una caída del 22%, China un 23%, ojo, Estados Unidos también un 24%. Encuentro que socios principales de Argentina han dejado de venderles producto a Argentina. Eso tiene que ver directamente con lo que es la propensión marginal de importar y la caída de actividad. El EMAI habla al 22 del 5 de una caída del 8,4% de la actividad, una menor cosecha, una menor liquidación de cosecha a niveles que son similares a lo que es el año pasado, con lo que fue una sequía muy importante. La construcción cae un 37%, producción manufacturera una caída del 16%, y así podemos seguir enumerando cuáles son las distintas variables económicas que está evidenciando la economía argentina. Veremos si esto es el piso o no de la recesión que se está generando, que se ha generado y que ha generado un costo social bastante importante dentro de nuestra economía. Esto ha sido el efecto realmente de la liberación de los mercados. Y al liberar los mercados aumentaron las tarifas tanto domiciliarias, tarifas para empresas. A pesar de eso, seguimos con los cortes de gas para las distintas empresas. Las empresas están estoqueadas. Eso también lleva a una caída de la producción, caída de demanda, caída de producción y hasta incluso un restablecimiento de precios cercanos a diciembre en la venta de comestibles. Lo pueden evidenciar yendo a un mercado y viendo las ofertas donde productos que habían subido de 700 pesos a 2.500 hoy se están liquidando en 1.050 pesos y en muchos rubros. Bueno, pero ha bajado los subsidios y al mismo tiempo ha bajado el gasto público en términos reales. Si combinamos la baja de ingresos para la población, la falta de demanda de inversión, al mismo tiempo la caída del gasto público, un nivel de exportaciones que aumenta cerca de un 10%, y sí es lógico que tengamos una caída de actividad, no necesariamente producto de la liberación de los mercados, sino más que nada por la aplicación de un ajuste ingreso para tratar de restablecer los números fiscales. En lo monetario, ha existido una caída de deuda del Banco Central, fue una reducción de los pasivos y una gran caída de la tasa de interés que desalienta la tenencia de pesos. Lo que hay que considerar es que casi simultáneamente a que van bajando los pases tomadores de parte del Banco Central, lo que sucede es que aumenta la deuda del Tesoro de corto plazo con una tasa de interés más alta. Hay que ver si esto no genera a futuro una pérdida de lo que es el superávit fiscal, por lo menos el superávit financiero. Se trabajó sobre lo más quizás restrictivo de la economía, sí, el ajuste ingreso totalmente restrictivo, la baja de tasas debería ser expansiva y al mismo tiempo remunera muy bajo a lo que es el peso argentino frente a lo que es la inflación, desalentando la tendencia del mismo, o por lo menos provocando la aplicación de los mismos en otras alternativas. Pero no salimos del cepo y queremos alentar de alguna manera la inversión, queremos que el dinero de los argentinos vuelva al sistema financiero y está, uno iría ahorrado o atesorado en dólares norteamericanos. No bajar el cepo tampoco va a beneficiar a lo que es el agro. El impulsar el dólar blend y que exista una posibilidad de vender un 20% en una alternativa al dólar financiero y que permita mantener una brecha reducida funcionó hasta una semana y media atrás. Son efectos de corto plazo los que se pueden generar si al mismo tiempo no está acompañado por una gran expansión en lo que es la liquidación de divisas y al mismo tiempo
no existe una modificación a esa distorsión permanente en el mercado cambiario que es el cepo. ¿Sí? La imposibilidad, ojo, también en el mercado financiero de poder acceder a dólares, ya sea por cantidad o porque todavía existen limitaciones de la salida de lo que fue la pandemia, donde alguien que logró una financiación de su tarjeta de crédito, un préstamo personal que fue refinanciado, que se podía hacer a partir del decreto y era automático, o recibió una ayuda estatal, todavía tiene dificultades para poder acceder a la compra del dólar MEP. ¿Sí? O sea que ese precio que hoy podemos encontrar del contado con liquidación, el dólar MEP, o, bueno, ni hablar de lo que es el tipo de cambio oficial, bueno, se sabe si es verdaderamente ese precio o si se libera el mercado cambiario, efectivamente puede existir una mayor venta de divisas, dado que se pueden recomprar. Hay una ley que dice que en una competencia de divisas lo que el público lo que hace es deshacerse de la peor de las divisas, no de la mejor. Si yo sé que no voy a poder recomprar el dólar, que tengo limitaciones, es más probable que utilice los pesos y no que me deshaga los dólares. Cuando yo sé que puedo estar reponiendo los dólares, voy a estar pagando con dólares, entregando dólares, pero va a ser una parte muy particular de la población que lo haga y no incluso a la escala que se requiere para una inversión de envergadura dentro de nuestra economía. Eso llevaría a que debe subir el tipo de cambio oficial y ya aparecen a partir de esta reseña de qué es lo que ha ocurrido en estos 6 meses. Nos tomamos un tiempo esperando para poder realizar una, hagamos de cuenta, un resumen muy, por supuesto, acotado de la realidad y muchos videos hemos realizado hablando de las faltas de equipos, etcétera, pero vamos a los propios equipos de Milei, por ejemplo, de Caballo. ¿Qué es lo que propone Caballo? Propone que suba el tipo de cambio oficial. Algunos lo presentan como ya la segunda o tercera advertencia de Caballo de que tiene que subir el tipo de cambio oficial. Este modelo simplemente no cierra de esta manera que está siendo realizado. Hay una inconsistencia macroeconómica notable. Caballo opta por lo que es el desdoblar. El gran problema del desdoblamiento cambiario con dos tipos, lo que sería uno para todo el mundo y otro comercial, la verdad es que da posibilidades de arbitraje. ¿Sí? Entonces, el arbitraje va a dar el incentivo a comprar donde está barato y vender el más caro. Y van a romper las reservas si es que el comercial es el que está más bajo y por lo tanto va a generar una posibilidad cierta de pérdidas muy importantes del Banco Central de Reservas y eso llevaría a un ajuste cambiario mayor. Lo lógico es que se lleve a un tipo de cambio, como sugiere el FMI, libre, con una intervención acotada de parte del Banco Central, como existe en la mayoría de las economías, haciendo política si es posible, y ahí viene un tema, si yo veo un tipo de cambio flexible, la política ya fiscal no sería tan acorde, hago política monetaria y ahí puedo estar jugando con el movimiento de tasas de interés o intervenciones para mantener en un flexible controlado, que es lo que tiene la mayoría de las economías. ¿Sí? ¿Cómo se llegó a esta economía en esta situación después de 6 meses de gestión de Milei? En esta necesidad de barajar otra vez y dar de nuevo. La necesidad de un plan integral, del cual hablamos en tiempos de Guzmán, en tiempos de Massa y en tiempos de Milei. Lo que falta a Argentina es un plan económico integral que abarque todos los aspectos del funcionamiento de una economía. Son cientos de medidas simultáneamente, pero no la ley bases con tratar de refundar el sistema jurídico argentino, sino medidas, estamos hablando en términos económicos, ¿sí? Medidas económicas que abarquen desde la industria, lo que abarque el comercio exterior, que abarque lo cambiario, quizás una modificación dentro de lo que es el propio Banco Central, por supuesto lo tributario, todo lo que pueda ser reglamentado dentro de lo que es la parte laboral, si no se puede avanzar una reforma laboral. Queremos vender empresas y están en estado de destrucción, por supuesto que hay que privatizar, pero tenemos que eficientizarlas para poder venderlas, si no, no valen nada y nadie las va a querer. Tenemos que avanzar con lo que es una reforma estatal
también integral en todos los sentidos, desde blanquear quiénes son los que trabajan y no en el sector público, cuáles son los organismos que están superpuestos, y ahí nos estamos dando cuenta que también el propio gobierno actual está trabajando como la política antigua. Se habla de una senadora que para votar la ley bases recibe en forma de retribución una designación en la UNESCO, que es el cargo que le dio Alberto Fernández a su socia cuando fue eyectada del gobierno casi al inicio de su gestión. Entonces acá tendríamos lo mismo, sepan con, bueno, hablé de Cavallo, la hija de Cavallo como representante argentina también en la OEA, y así vamos a ir avanzando, o en algún cargo también representativo. Entonces vamos a estar viendo cómo es que hay incluso luchas intestinas importantes por lo que estar quedando en en distintos cargos, secretarías, a cargos de empresas para designar a su propia gente. La verdad es que no estamos viendo el ajuste fiscal que se planteaba, y por supuesto que no hay el plan integral que es lo que iba. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para llegar a esta situación? Si hablamos de lo que recién planteaba, faltó, primero de todo, faltó política, y ahora se está yendo a la política más antigua posible. Creo que queda para el papel de Joaquín, que pensaba que realmente Milei iba a hacer que la casta realice el ajuste que requería la economía argentina. No hubo ningún ajuste de la casta, de ninguna casta. El más de los cargos del Poder Ejecutivo, los que deberían ser designados por el Poder Ejecutivo, existe un exceso de masismo, una cantidad importante de cargos, incluso todavía siguen en manos de la cámpora. Eso tiene que ver con la dificultad que tiene el gobierno de Milei de responder técnicamente a nivel de equipos a las necesidades de llevar a cabo un gobierno nacional con todos los vericuetos que implica eso y toda la cantidad de puestos. El marco institucional determina eso y hay que estar respondiéndolo. Y si no, tengo que modificar, pero hay un montón de gente que responde a decisiones políticas que deben ser tomadas desde el Ejecutivo para después implementarse. Lo reciente del día de hoy es que la FIPA, ante la falta de ley base, se extiende el plazo para presentación de ganancias al mes de agosto, lo cual también modifica lo que es el esquema fiscal y el cumplimiento de metas fiscales. Veremos cuál es la repercusión, pero entonces tengo que tirar a 2 meses o 3 meses lo que es un vencimiento de impuestos, y eso va a implicar que ahora no se cobre el impuesto que había que cobrar. ¿Mm? Pero bueno, la falta de política lleva a estas cosas. El cambio hacia Franco supuestamente lo tiene que mejorar. Veremos, porque cero ley en 6 meses lleva a que, por ejemplo, la FIP realice esa modificación. Segundo, el propio Milei lleva a que estemos en esta situación. Se ha enojado con todos, ha atacado a todos. Era un panelista de un programa de televisión o de varios programas de televisión, y se destacaba por gritar en distintas intervenciones porque insultaba, agredía, etcétera. Bueno, ahora es presidente de Argentina. Mm. Ya está. ¿Y ahora qué es lo que ha sucedido? Sigue actuando de esa manera, más que ahora tiene una custodia mediática de un conjunto de periodistas que lo defienden a capa y espada, y haga lo que haga, lo van a valorar, lo van a justificar el porqué de su accionar, con el nuevo principio ese de revelación, que implica que cualquiera que diga algo diferente o se oponga a lo que haga está revelando que es parte de la casta, o que quiere lo antiguo, o quiere vivir del Estado, o es un prebendario si es este, alguna otra persona del sector público, del sector privado. En definitiva, tendría que considerarse que la propia manera de conducirse en Milei, insultando, agrediendo a todo el mundo, solamente genera que no logre acompañamiento. ¿Mm? Si al mismo tiempo hoy el que se maneja de esa manera, que pone la billetera, se acerca a un dictador. ¿Mm? Bueno, aprovecharé todavía que exista la ilusión popular de que puede realizar las modificaciones necesarias. Por el momento, lo que estamos viendo es
que se ha perdido un poco la ilusión respecto a las modificaciones que podría realizar de otro tipo de público, que es el que tiene que decidir si apuesta con su dinero o no a la economía argentina. ¿Mm? Y hablando de Milei también, lo que nos encontramos es que no lidera. Sí, puede ir a un acto de 10.000 personas en un lugar, hacer imitaciones, ir a otro lugar, de hacer una presentación frente a 300 empresarios o en algún grupo en particular. Lo van a aplaudir, se van a reír de las imitaciones, pero le falta el liderazgo de sus propios equipos. Me encantaría esas fotos propias de la oposición anterior, del PRO, con equipos técnicos alrededor, no cuatro amigos, sino equipos técnicos reales, como los que tienen, sea gobierno socialista, radical, justicialista, en la mayoría de los lugares de este país. ¿Mm? Te pueden gustar más, menos, lo que quieras, pero existen equipos técnicos de los partidos tradicionales. Acá nos estamos encontrando que los cargos están cubriendo por amiguismo o por devolución de financiamientos de campaña, pero no mucho más, no se está viendo. ¿Mm? Entonces, si no consigo lo que es un liderazgo, lo hemos hecho videos hablando nada más de la necesidad de liderazgo del presidente. Si no lidera, no va a tener la posibilidad de conducir a los equipos, sean propios o de terceros, que en definitiva uno puede decir hasta la cuarta razón, las gestiones, sí. Sí, estamos hablando de un rejunte de personas que están cubriendo distintos cargos, que en muchos casos ni lo conocen, ni han tenido charlas, ni han participado en los ideales de la libertad avanza, el caso emblemático de la abogada que acompaña a Pitovelo, que ha pasado por todos los gobiernos, ¿no? Pero de ser de la cámpora pasa a estar en la libertad avanza. Y su respuesta es que el león se comió al pingüino. Eso ya, si lo miro como inversor, digo, esto no tiene destino directamente. Pero bueno, confiemos en la economía, en que esto frene, pero la alta rotación de funcionarios, la dificultad de cubrir los distintos puestos, no hay equipos que estén fidelizados, estén trabajando con mercenarios, la verdad te da incluso desconfianza de ellos ante lo que son las posibilidades de que terminen judicializados sus gestiones por una denuncia del propio gobierno. Uno puede decir qué pasaba en los gobiernos anteriores, difícilmente existía una denuncia que al mismo tiempo, como el caso de Capital Humano, al parecer tiene que ver con un empleo desde una entidad intermedia, pero cuyo acuerdo para realizar esas contrataciones había sido firmado por la propia ministra de Capital Humano. Entonces hablamos de inconsistencias macroeconómicas, de esto hablamos desde el comienzo de la gestión de Milei, hablaba de que no había plan económico, pero ahora le estamos agregando problemas importantes de liderazgo, problemas importantes de conformación de equipos y hasta incluso podemos agregar una desconfianza a aquellos que se acercan al gobierno respecto a su posibilidad de permanencia en el tiempo. ¿Mm? La rotación es un factor importante. Ahora, todo esto lleva a qué cosa: la inconsistencia macro y la inconsistencia de gestión. A un resultado que es con el cual comencé el video. Que si no hay un empeoramiento en lo que es la gestión, una dificultad de la obtención de la ley bases, una, una reacción mayor del propio gobierno para con el frente interno o incluso el externo. Estamos hablando de la relación con Brasil, con China, que nos ha llevado a tener que pagar ahora potencialmente lo que es el swap, con reservas que no tenemos porque se compusieron reservas, pero partimos de menos 5.000, 11.500 y ahora tampoco están en valor positivo. Hay que realizar distintos pagos y si hay que pagar 5.000 millones, 4.000 y pico a China, no nos queda resto, volvemos a empezar en lo que es la acumulación y ya pasó lo que es la cosecha gruesa. Quizá fue una baja muy importante de las tasas de interés, lo que describí antes, y perdió el incentivo a tener pesos. Quienes estamos en el sector financiero podemos invertir en empresas. Hoy hay un montón de empresas
incluso CDRs muy interesantes en los cuales poder invertir y de esa manera mantenerse frente a la posibilidad de la suba del dólar y al mismo tiempo invertir en acciones que pueden ser muy interesantes, dado la potencial baja de tasas de interés y recuperación del mercado accionario, que ya ha subido bastante el mercado accionario internacional, ¿no? Pero más allá de eso, no es la libertad, que es a lo que apuntaba el video, no es la libertad la culpable de todo esto que está ocurriendo, sino un mal plan económico, realmente no hay plan económico, y un problema de gestión grave de parte de quien conduce la economía. El problema de la gestión de Milei es que van a estar estableciendo que el liberalismo al frente de la economía genera estos efectos. No, es la improvisación combinada con, al tratar de realizar cosas, errores importantísimos que demuestran al mismo tiempo la falta de sapiencia en la realización de las actividades que se quieren este, realizar, como la instrumentación de política económica. No es lo mismo estar en un canal de televisión discutiendo con neófitos de economía sobre temas del día a día y repitiendo cinco cosas continuamente, como la verdad revelada, que en serio estar en la gestión del sector público, si al mismo tiempo, disculpen, este recordatorio, me planteo que soy una especie de Terminator que viene desde adentro a destruir el sector público y confianza genero en lo que es el marco institucional de funcionamiento de esta economía. No es la libertad la que lleva a esta situación actual de Argentina, sino un, vuelvo a repetir, inconsistencia macroeconómica importante que se puede subsanar con un plan económico que se presente ahora. Quizás requiera un cambio en la conducción económica. Tenemos al amante de los bonos que coloca bonos continuamente, pero el tema es que va a generar un horizonte fiscal complicado en el corto plazo si sigue generando a suba de tasa de interés de letras del tesoro de corto plazo para poder sacar la deuda del Banco Central. Sí, es como que estoy vaciando una habitación, pero llenando a otra y digo, mirá cómo va a ser esta habitación. ¿Y la otra qué pasa? ¿Mm? Y es a tasa creciente y vamos a ver cómo se maneja la confianza de los inversores, sean nacionales e internacionales, en el futuro, sobre todo político-social de esta economía. Pero por otro lado, al mismo tiempo, tengo que hacer un cambio drástico, quizás capitaneado por el ala política del gobierno que todavía queda o que se ha manifestado como muy importante, que es el ministro de Interior, nuevo jefe de gabinete Campos, que pase a conducir mucho más la economía con una sapiencia de años, siendo bien de la casta como lo es, y que permita ese cambio en términos políticos del gobierno que lo lleve a un logro que es obtener, aunque sea la ley base, con todas las modificaciones que seguramente van a salir de el propio Senado, Cámara de Diputados y seguramente en su dictamen final haya muchas modificaciones, pero el tema es conseguir, aunque sea, que se vote esa ley y que se la apruebe. Después estará también el régimen de grandes inversiones con todas las críticas que puede tener y hay que ver cuál es el resultado final también que se va a estar dictaminando y votando. Pero si se consiguen que se voten leyes y al mismo tiempo hay un cambio en la forma de conducirse y se replantea lo económico, Argentina tiene que recuperarse y tener un buen crecimiento sobre el año que viene, porque incluso el contexto internacional puede estar mejorando bastante. Si no, lamentablemente seguiremos a los tumbos y llegaremos a una situación en la cual haya que hacer por el propio mercado un ajuste que se está evitando desde parte del Poder Ejecutivo. Bueno, cualquier consulta, esto es una posición personal, no hubo recomendación de inversiones. En otro momento haremos otros videos para tratar de orientar sin una recomendación precisa a lo que es algunas inversiones. Cualquier consulta la puede realizar por debajo de este video, sino también es por email a santiagotamoso@gmail.com y si no, desde contactos en la página consultorfinanciero.com.ar. Hasta luego.